¿Qué tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Es nuestro último programa del año y siempre cuando llegamos a fin de año tenemos una duda. ¿Qué informes hacer? Y entonces revisamos y siempre nos piden que repitamos algún que otro tema y la verdad hubo tantos temas este año que es difícil seleccionar, pero me parece que el Medio Oriente siempre está, así que le vamos a pasar un informe, vamos a compartir con ustedes y analizarlo desde el hoy, la relación entre las organizaciones palestinas, el Estado de Israel, siempre un tema candente. Y temas que tienen que ver también con esta realidad y que marcan de alguna forma un cambio de etapa, cambio de época. Por ejemplo, lo que ha sucedido este año con el tema de la crisis del petróleo, que todavía está plenamente vigente y todavía se sigue discutiendo cuáles son las razones por esta caída del petróleo. Los mismos expertos, analistas no se ponen de acuerdo, no hay un consenso general, pero lo cierto es que empezó a deslizarse en tobogán el precio del petróleo y aún hoy, aún esta semana, seguía bajando. Hicimos un informe no hace mucho sobre el tema del petróleo y vamos a revisarlo para también actualizar de alguna forma el tema. Y otro tema muy importante en el año que impactó mucho fue la abdicación del rey Juan Carlos. Bueno, muchos los motivos, la corrupción en la que estaba implicada una de las infantas, la infanta Cristina, el hecho de que también él estuvo cazando en África elefantes, esto generó un malestar enorme cuando ya la monarquía perdió popularidad, en fin, la crisis de los partidos políticos, los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista. Varios temas hicieron que el rey Juan Carlos decidiera dar un paso al costado y Felipe, o sea, su hijo, como Felipe VI, asumió la nueva monarquía. Y además en Navidad, en la Nochebuena, dio su primer discurso de Navidad, su discurso navideño. Es el más importante de España, pero un detalle. Sí. La infanta Cristina justamente no estaba en la foto de Navidad porque en estos días el juez Castro dijo que se iba a tener que sentar en el banquillo de los acusados, y creo que es la primera vez, por lo menos desde que volvió la monarquía a España, en los años 70, que alguien de la familia real se sienta en el banquillo de los acusados. Sí. Las dos organizaciones palestinas más importantes sellaron este año un acuerdo de unidad. Los objetivos políticos de Hamás inquietan tanto a Israel como a Estados Unidos. El movimiento de resistencia islámico, en árabe Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, es más conocido por sus iniciales que conforman la palabra Hamás, que en árabe significa entusiasmo. Su aparición pública se produjo en 1987, liderando la Intifada, la revuelta contra la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza, que se prolonga desde 1967. Varios líderes de Hamás provienen de la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, una agrupación política y religiosa fundada en los años 20 en Egipto. Entre 1967 y 1987, los Hermanos Musulmanes se mantuvieron al margen de la lucha contra la ocupación israelí, que era liderada por la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat, que es laica y nacionalista. Para debilitar a la OLP, el gobierno israelí permitió el desarrollo de los Hermanos Musulmanes, que parecía solamente una organización religiosa desinteresada de la actividad política, y alentó que construyeran mezquitas y centros de estudios islámicos por doquier. Pero la construcción de decenas de colonias israelíes, expropiando miles de hectáreas de tierra, la presencia de los tanques en las calles y la represión cotidiana, tornaron la vida insoportable también para los que solo estaban preocupados por los temas teológicos. El otro factor que politizó a los Hermanos Musulmanes fue la revolución iraní de 1979, liderada por el imán Jomeini, que mostraba que era posible realizar una revolución islámica, aunque los iraníes son chiitas y los palestinos sunitas.
En 1987 estalló una revuelta contra la ocupación conocida como Intifada o Guerra de las Piedras. Allí hizo su aparición pública Hamás, liderado por Ahmed Yassin, un anciano casi ciego y cuadripléjico que se trasladaba en una silla de ruedas y que fue asesinado por un misil israelí el 22 de marzo de 2004. La represión focalizada en la OLP durante décadas permitió que por primera vez en la historia palestina una agrupación religiosa intentara arrancarle el liderazgo a la ya legendaria organización de Arafat, que había abandonado la lucha armada y que en 1988 había reconocido al Estado de Israel e intentaba llegar a un acuerdo con los israelíes en base a las negociaciones diplomáticas. Por otra parte, Hamás se presentó ante los palestinos como una alternativa político-religiosa que decidía continuar la lucha armada contra la ocupación militar israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza y descreía de la diplomacia de la OLP. Los habitantes de Hebrón han secundado una jornada de huelga general en protesta por la muerte ayer de los 3 militantes de Hamás a manos del ejército y agentes de los servicios secretos israelíes. En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Hamás se opuso a estos acuerdos por considerar que no llevarían a la creación de un Estado palestino independiente. Por este motivo, también boicotearon las elecciones a la Autoridad Nacional Palestina de 1996 que ganó Arafat. En 2005, el ejército israelí se retiró de la Franja de Gaza de manera unilateral después de 38 años de ocupación, lo que fue visto por Hamás como una victoria. 10 años después, y con una mayor inserción territorial, cambiaron de postura y se presentaron a las elecciones parlamentarias de enero de 2006 y las ganaron. Esto representó un durísimo golpe para la OLP, que no pudo asimilar la derrota. Fue electo primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Ismail Haniyeh, que tuvo que convivir con el presidente Mahmoud Abbas de la OLP. Al año, hubo enfrentamientos armados entre los dos grupos, principalmente en la Franja de Gaza. La OLP se quedó con el control de Cisjordania y Hamás con Gaza. A la división territorial se le agregó una división política que parecía irreconciliable y la Franja de Gaza quedó aún más aislada del mundo. En diciembre de 2008, el ejército israelí invadió la Franja de Gaza con la intención de destruir a Hamás. Después de 3 semanas de bombardeos masivos y más de 1.400 muertos palestinos, el ejército israelí retrocedió sin haber logrado su objetivo. A comienzos de 2014, la OLP y Hamás comenzaron a limar sus diferencias para conformar un gobierno de unidad nacional, presidido por Mahmoud Abbas, y convocar a elecciones en los próximos meses. La nueva invasión israelí a la Franja de Gaza tiene como objetivo evitar la reconciliación entre la OLP y Hamás. El tiempo dirá si lo logra. Bueno, como comentaba el informe, en el año 2005 Israel decide retirarse unilateralmente de la Franja de Gaza y el primer ministro israelí que decide esto es Ariel Sharon, y justamente también en el 2014 fue el año, en enero del 2014, fue el mes, el 11 de enero, el día en que murió Ariel Sharon después de una larga enfermedad, de estar en coma durante varios años. Y en estos últimos días, los últimos días de diciembre, lo que ha sucedido ha sido un nuevo ataque de Israel en la zona de Gaza. Bueno, se repite la misma historia. Hubo cohetes que venían de la parte de Gaza hacia territorio israelí y hubo ataques con aviones de combate israelíes, como había habido justamente, como veíamos en el informe, hace unos meses. Ahora, cuando hicimos este informe planteábamos qué posibilidad hay, cerrábamos el informe con la pregunta si iban a poder avanzar en un acuerdo los palestinos. Avanzan, pero muy lentamente, entre otras cosas porque siguen divididos, está claro, Cisjordania por un lado, la Franja de Gaza por el otro, en el mapa se lo veía claramente,
y además porque la ocupación continúa. Pero hay un detalle que me parece importante resaltar, que en su momento, a raíz de los enfrentamientos bélicos, se lo mencionaba menos, que la inmensa mayoría de la protesta palestina en contra de la ocupación es pacífica. De hecho, vos, Thelma, y yo tuvimos la oportunidad de estar en el mismo lugar, un pequeño pueblo que se llama Bilín, que desde hace casi 10 años, todos los viernes, hacen manifestaciones de protesta pacíficas en contra de la ampliación de un asentamiento que le va quitando tierras de su territorio, y eso cobra notoriedad cuando muere alguien, cuando el ejército israelí dispara, y si no, son algunos pequeños medios de comunicación que le dan continuidad a esa noticia. Y como esa, la inmensa mayoría de las protestas son efectivamente pacíficas. Ahora, yo creo que también es muy interesante esto, y creo que algo que pasó en el 2014, que creo que es para subrayar, es también un avance en la concepción mundial respecto del Estado de Palestina. En realidad fue aprobado en Naciones Unidas hace un par de años, pero este año fueron varios países, sobre todo europeos, que aceptaron el Estado de Palestina como tal. Fue España, fue Francia, fue Reino Unido, el primero fue Suecia. En ese momento hubo un cimbronazo, se pidió, Israel llamó al embajador en Estocolmo para protestar, pero fue avanzando de manera que ya hoy estaba mirando un mapa que salió en el Huffington Post, y por ejemplo de América del Sur o de América Latina, prácticamente el único país es Colombia, que, bueno, un aliado muy próximo a Estados Unidos, como sabemos, que no reconoce, y de Israel, exactamente, Uribe sobre todo tiene muchas conexiones con Israel, que no reconoce el Estado. En África hay también un solo país, que es Camerún. En Asia casi todos los países también reconocen, Australia, también un clásico aliado de Gran Bretaña, de Estados Unidos, no reconoce el Estado, pero hay una enorme cantidad de países que están reconociendo el Estado palestino, y esto, que es a nivel diplomático, realmente ha avanzado mucho. Me parece que es importante. Es que creo que se dan cuenta la inmensa mayoría de los países de que esto tiene que llegar a una solución, que es un conflicto de tensión permanente para toda la región, y que por ahora la única alternativa viable es la creación de un Estado palestino. Lo que pasa que es como bien decís, es en el ámbito diplomático, y mientras Estados Unidos siga apoyando de manera incondicional al Estado de Israel... Que se necesiten mutuamente. Estados Unidos necesita a Israel y Israel necesita a Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y es notable, además, como en los medios, Pedro, Thelma, se refleja esta cuestión de que Israel ataca con el argumento de Hamás, de atacar, de eliminar a Hamás. 2014 fue un año bastante violento en ese sentido, y ese argumento borra lo que vos marcabas, ¿no? Las manifestaciones pacíficas, la forma de protesta pacífica que tienen los palestinos en su gran mayoría. Y permite perpetuar la ocupación. La violencia sirve como excusa para perpetuar la ocupación, justo. Tal cual. Israel es un país, recordemos también, uno de los países más, creo que es el 10º en el tema exportación de armas, y hay un tema que a mí siempre me preocupa y me da vueltas, es el tema de la presencia israelí, o de su tecnología, o de sus asesores en nuestra región, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay se sabe, es muy conocido que hubo un acuerdo donde los guardaespaldas del presidente Horacio Cartes fueron entrenados por la Mossad o directamente están vinculados con ella. Me acuerdo el caso de cuando fue el golpe militar en Honduras. Bueno, fue un golpe cívico-militar, ¿no? Porque fue parlamentario también, contra Manuel Zelaya, que las armas represivas o las compañías que reprimían a los manifestantes hondureños estaban también vinculadas con Israel. Es decir, hay toda un segmento de la vinculación entre Israel y América Latina que me parece que está para ser explotado e investigado. Que no es nuevo, porque durante la década del 70 de las dictaduras militares, la Argentina apoyaba a la dictadura en la Argentina, le vendía tecnología, en Centroamérica era muy conocido, hay artículos escritos al respecto, me acuerdo incluso artículos del sociólogo Ignacio Clich al respecto, el historiador, sobre la venta de armas en la década del 70 y del 80 de Israel, algunas de las peores dictaduras de
de Centroamérica, ni que hablar de la alianza estratégica que tuvo durante mucho tiempo, décadas, con el apartheid en Sudáfrica. O sea, no es casual esto lo que vos mencionás. Por supuesto, y ha sido siempre apañada, Israel siempre ha sido apañada por Estados Unidos para desarrollar lo que por ahí no permite a otros países, para desarrollar tecnológicamente este segmento, digamos, este nicho. Y tienen algo que en cualquier rubro es fundamental, lo que se llama el know-how, el conocimiento, pero no en teoría, sino en la práctica. Exactamente. Claro. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, claro, como hacemos habitualmente en esta última emisión del año, especial por cierto, adelantar los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. ¿Qué les parece, sí? Muy bien. Aquí está. La abdicación del rey Juan Carlos, con el propósito de hacer frente a las proclamas cada vez más extendidas a favor de la República y contra la monarquía. El rey dio un paso al costado y le dejó el trono a su hijo Felipe. Fue una decisión que conmovió a toda España. Además, la pulseada que afecta al petróleo. Debido a una producción que supera con creces la demanda mundial, el precio del barril de crudo se derrumbó y provocó una crisis en el sector, pero los motivos están lejos de ser exclusivamente económicos. Todo esto y mucho más se lo contamos en esta emisión especial de fin de año de Visión 7 Internacional. Ya volvemos.